Siguiente ejercicio nos dice, determina la ecuación paramétrica de la recta L que pasa por el punto de intersección de las rectas L1, X y Z igual a 1, 2, menos 1, ¿cierto? Bueno, ahí nos plantea la recta. Y L2 que también nos plantea la recta de forma vectorial y nos dice con S perteneciente a los reales. Y nos dice que además esta recta L que tenemos que determinar es perpendicular al plano pi. Entonces, acá hay varias cosas que podemos sacar rapidito. Entonces, bueno, tenemos que determinar una ecuación paramétrica de la recta L. Entonces, para nosotros, para formar L, ¿cierto? ¿Qué necesitamos siempre para formar una recta? Necesitamos un punto, ¿cierto? Y también necesitamos en este caso un director, para este caso, para nuestra recta L. Si nosotros leemos el enunciado, nos está diciendo de forma, digamos, explícita, ¿cierto? Nos dice que determinar la ecuación paramétrica de la recta L que pasa por el punto, ¿cierto? De intersección de las rectas L1 y L2. Entonces acá tenemos un caso en particular, que bueno, entonces nosotros para determinar el punto tenemos que ver cuándo se intersectan estas dos rectas, que lo vamos a ir viendo ahí a continuación. Y además nos dice que es perpendicular al plano pi. Tenemos que recordar cuando nosotros tenemos una recta, ¿cierto? Que es perpendicular a un plano, es decir, esta recta choca con el plano, lo que dice la definición, es decir, que en este caso nuestra recta L va a ser perpendicular con el plano pi, dice que en este caso el normal del plano pi, es decir, de este planito pi, nos va a servir, va a ser igual al director de la recta L. Es decir, entre comillas, aquí ya nos sacamos de un cacho, porque el vector normal de este plano, si lo sacamos, nos va a servir como director de la recta. Es decir, va a corresponder a este dato que necesitamos. Que en este caso recuerden que el vector normal va a ser lo que acompaña acá en una ley incógnita. Es decir, a X le acompaña un -4, a Y le acompaña un -2 y a Z le acompaña un 1. ¿Cierto? Por lo tanto, vamos a escribir acá el director de la recta sería -4, no, por parte, -4, -2, 1. Falta el punto. ¿Y cómo nos decía que obteníamos el punto? A través viendo la intersección. Entonces acá la recomendación que hago yo primero, traspasar estas rectas a forma, eh, más que recomendación, lo que hay que hacer es pasarla a forma paramétrica. O sea, vamos a tener L1, que en este caso va a ser igual a, voy a escribir X y Z, ¿cierto? Y se supone que X y Z, ¿a qué va a ser igual cada uno? Entonces vamos primero con el L1. Recordemos que como nosotros vamos viendo, vamos a ir paso por paso. Va a ser 1, ¿cierto? El X va a ser 1 más T por -2, es decir, 1 menos 2T, ¿cierto? Entonces vamos a ir escribiéndolo. X va a ser 1, 1, 1 menos 2T. Luego el Y, ¿cierto? Va a ser 2 más T por 1, es decir, 2 más T. Y luego el Z, ¿cierto? Va a ser igual a -1 más T por -4. Es decir, -1 menos 4T. Luego, tenemos la L1 pues escrita de la forma paramétrica, ahora vamos con la L2. La L2 también vamos a tener X y Z, ¿cierto? X y Z. Por ejemplo, acá, recordemos, hacemos el mismo procedimiento, sería X va a ser 1, ¿cierto? Más S por -1 sería -S, entonces sería 1 menos S. Acá si se dan cuenta la constante es diferente, sería 1 menos S. Después el I acá en este caso, si nos damos cuenta sería, el I sería I, ¿cierto? Sería I igual a 1 más S por 1, sería 1 más S, ¿cierto? Sería ser 1 más S. Y luego vamos a tener acá nosotros el último que sería nuestro Z, va a ser equivalente a tener -9 más S por 2. Entonces sería -9 más 2S. -9 más 2S. ¿Sí? Entonces, ahora que lo tenemos de esta forma, tenemos que igualarlas. ¿Cómo los vamos a igualar? El X con el X, el Y con el Y, el Z con el Z. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces aquí, por ejemplo, el X yo voy a poner acá 1 menos 2T y eso lo voy a igualar con el otro X. Es decir, va a ser 1
menos S. Luego el I va a ser lo mismo. Voy a poner 2 más T y lo voy a igualar con el I del otro lado, que sería I más S. Perdón, 1 más S. Luego el Z va a ser menos 1 menos 4T igual, en este caso, a menos 9, ¿cierto? Sí, ahí se me pasó. Sí, menos 9 más 2S. Tenemos esto así. Entonces nosotros tenemos que ver, se dan cuenta, como lo estamos igualando, ¿ya? La idea se supone que nosotros busquemos el valor tanto del t o como el s, uno de los dos. Y se supone que como estamos en una ecuación de igualdad, al momento de nosotros de reemplazar ya tanto el t como el s, el valor que reemplacemos va a ser el mismo para ambos y vamos a obtener el punto de intersección. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer eso? Nosotros acá tenemos que verlo por conveniencia. Por ejemplo, nosotros si nos damos cuenta, podríamos a simple vista tal vez utilizar las primeras dos ecuaciones de arriba, ya independiente que no utilicemos la última. O podríamos utilizar tal vez la primera con la tercera, da lo mismo, pero podríamos formar un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Podríamos hacer uno de 3 por 3, claro que sí, pero en este caso, digamos, para facilidad y para no meter un nuevo contenido, hagámoslo más chico. Sería uno menos 2t igual, bueno, en este caso, si quieren podemos ir ordenándolo al tiro. En- ¿Cómo lo podríamos ordenar en este caso, cierto? O bueno, de hecho, ni siquiera sin necesidad de ordenarlo, porque si lo vemos, esto va a ser uno menos 2t igual a uno menos s. De acá sería 2 más t igual a uno más s. ¿Por qué digo que no es necesario ordenarlo? Porque si uno aplicáramos el método de reducción, ¿cierto? Para sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2, uno sabe que a través del método de reducción uno suma hacia abajo, ¿cierto? Y se elimina, o sea, si es que la idea, por eso uno utiliza reducción, la idea es, uno por lo general acá lo que hace es multiplicar y amplificar la expresión para poder después sumar. Pero en este caso, si observamos, acá podría anularse de una el s, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nos quedaría uno más 2 sería 3 y acá menos 2t, ¿cierto? Más t va a ser en este caso igual a menos t y eso va a ser igual a 2, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar el 3, o sea, el menos 2, el 2 que está sumando a otro lado restando y el t para que quede positivo. Por lo tanto, vamos a tener que el t va a ser igual a 1. Ya teniendo el valor del t, no es necesario buscar el valor de s. Si quieren, pueden hacerlo, claro que sí. Por ejemplo, si lo buscáramos utilizando la primera ecuación, sería 1 menos 2 por 1, ¿cierto? Porque eso vale t1, igual a 1 menos s. Entonces nos quedaría 1 menos 2 igual a 1 menos s, es decir, sería menos 1 igual a 1 menos s. Entonces en este caso nos quedaría que el s va a ser igual acá a 3 menos t, 3 menos t, 1 igual a t, 2, 1 menos 2 por 1, 1. Nada que ver. Claro, acá sería menos 1, acá pasaría menos 1, por lo tanto nos quedaría menos 2 igual a menos s, multiplicamos por menos 1, por lo tanto 2 va a ser igual a s. ¿Por qué decía da lo mismo buscarlo? Porque la idea se supone que si es como es punto de intersección, si nosotros acá en este caso, por ejemplo, reemplazan el valor del t o reemplaza el valor del s, que en el caso el valor del t es 1 y el valor del s es 2, ¿ya? Esos son los valores particulares, van a obtener punto de intersección. Es decir, para que sean iguales, digamos el punto, es decir, para que nos den igual las coordenadas x y z, al reemplazar el t hay que reemplazarlo por 1 y el s por 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quieren lo pueden comprobar. Por ejemplo, si acá reemplazan por 1 nos quedaría 1 menos 2 por 1, ¿cierto? Sería 1 menos 2 menos 1. Y acá si dicen 1 menos s, es decir, 1 menos 2 va a ser menos 1. Entonces se dan cuenta que da lo mismo. Entonces, por ejemplo, si reemplazamos con el t, entonces nos quedaría 1 menos 2 por 1, ¿cierto? Que eso va a ser x del punto de intersección, da lo mismo con cuál reemplazan. 2 más 1 y el z va a ser en este caso menos 1 menos 4 por 1. ¿Cuánto va a ser el punto x, z? 1 menos 2 va a ser -1, 2 más 1 va a ser 3, ¿cierto? De acá 1
menos 1 menos 4 va a ser menos 5. Entonces, esas coordenadas que obtenemos va a ser el punto de intersección, el que nos faltaba, ¿cierto? Que nos decía. Por lo tanto, el punto de intersección, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos 1, 3 y menos 5. Entonces, ya tenemos el punto de intersección, ¿cierto? Menos 1, 3 y menos 5. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, cierto? Tenemos que, como ya sabemos que tenemos el valor, en este caso, del punto que necesitamos y también tenemos el director de la recta, podemos formar la ecuación de forma paramétrica, ¿sí? A veces no es necesario partir por la forma vectorial, ¿ya? Sin embargo, se recomienda partir por la forma vectorial y luego paramétrica para una cosita de orden, pero, por ejemplo, si ustedes lo identifican rápido, pueden hacerlo también, por ejemplo, en este caso, traspasándolo de una como a la forma paramétrica. Por ejemplo, si lo quisiéramos pasar rápido a la forma paramétrica, nos quedaría, tendríamos que hacer lo siguiente. Tenemos L, sería X y Z. Y lo que hay que hacer acá es transponer el punto que nosotros obtuvimos. En este caso el punto es menos 1, 3, menos 5. Entonces sería menos 1, 3, menos 5. Y aquí hay que ir viendo el caso particular con la constante. Por ejemplo, el director de la recta parte con menos 4. Por lo tanto, acá podríamos ponerlo como menos 4. Y recuerden que va con una constante. En este caso podría ser la constante t, ¿cierto? Menos 4t. Luego el i va con un menos 2, por lo tanto acá podemos ponerlo con un menos 2t, siempre acompañado de la constante. Y por último acá, el último director de la recta va con un 1, ¿cierto? Va con el 1, por lo tanto sería más 1t o más t nomás. Y así formamos la paramétrica más rápido. Pero por ejemplo, si quieren verlo por la forma vectorial, también lo pueden hacer. Recuerden que la vectorial sería L igual X y Z, ¿cierto? Igual y primero ponemos el punto, que sería menos 1, 3, menos 5, más la constante t, y escribimos el normal, que sería menos 4, menos 2, 1. Y aquí vamos multiplicando, por ejemplo, X va a ser igual a menos 1, más t por menos 4, es decir, lo que nos va dando ahí. Ahí es cosa de gusto y cosa de orden, porque a algunos les cuesta más como verlo de esa forma. Y con eso estaríamos listos con este ejercicio. Por lo tanto, esta sería la respuesta, sería la ecuación paramétrica que están buscando. Ah, y algo muy importante también, que es importante decir que en este caso el t pertenece a los reales.